Buenos días, aquí andamos en Pátzcuaro, vamos a desayunar y toda la ciudad, bueno, al menos el centro, aquí está bien bonito en este estilo arquitectónico parecido al hotel donde nos estamos hospedando. Toda la plaza está muy hermosa, muy bonita y así en ese estilo. En la mañana ya le di la vueltita a la plaza y ahorita vamos al restaurante Alcachofa a ver qué nos sirven de desayuno y a conocer Pátzcuaro, que se ve muy bonito aquí las callecitas, así se ven las callecitas de Pátzcuaro. Y pues Pátzcuaro fue fundada en más o menos como 1300 por los purépechas y fue una ciudad muy importante para los purépechas, igual que Tzintzuntzan. Y luego les platico más. Pero en este falta el niño Dios. Todavía no nace. Ah, por eso. Ay, un calipso. Pues yo no sé. ¿Ya tienes hambre? Yo también. Ya tengo hambruna. Ahí ya llegamos a la Alcachofa, cocina saludable, porque somos unas chicas saludables. ¿A poco no? Alcachofa. Alcachofa, cocina saludable. Fruta muy rica que comimos ayer en el jardín del restaurante Alcachofa, donde tocan bachata y vamos a desayunar aquí en una mesita. Taquitos de cochinita, pero hechos con zanahoria, vegano. ¿Y qué pediste? Huevitos rancheros. Uy, qué ricos los huevitos rancheros. Y los taquitos. Empezamos nuestra vueltita por Pátzcuaro. Primero fui a la Plaza Chica, quería ver la estatua de Gertrudis, una de las heroínas de la independencia de México, pero la plaza está cubierta de puestos de comida y venden todo tipo de cosas, por eso realmente no se alcanzaba a ver la estatua, únicamente la pueden ver si se adentran al mercado, lo cual vale la pena porque pueden descubrir todo tipo de cosas y comer bien rico. Y ahorita voy a volver a encontrarme con Griselda para visitar juntas la Casa de los 11 Patios, que es lo que más me emociona aquí en Pátzcuaro, porque como ya lo saben, a mí me encantan las artesanías y todo lo hecho a mano. Ya pueden ver mi blusita que aquí traigo puesta y que me compré aquí en Pátzcuaro y está bordada a mano. Le di la vuelta turística típica a Pátzcuaro, por eso me fui primero por la Basílica Nuestra Señora de la Salud. Por fin le pude copiar su sombrero a Griselda, que me acabo de encontrar aquí caminando, y después les cuento más acerca de ese sombrero, pero primero ahorita me encuentro frente al Museo de Arte y de Industria Populares. Lamentablemente venimos en un lunes, por eso estaba cerrado, pero seguramente vale la pena visitarlo. Justo al lado se encuentra el Colegio de los Jesuitas, que hoy en día funciona como centro cultural, y también supuestamente la catedral más antigua de Pátzcuaro, pero si me equivoco déjenmelo en los comentarios, por favor. Después le echamos un ojito a la parroquia El Sagrario, que realmente me pareció muy hermosa y muy bonita. Creo que se puede visitar desde adentro también, pero yo ando con la prisa y la curiosidad de ir a conocer la Casa de los 11 Patios, donde también voy a entrevistar la artesana señora Berta. Ya llegamos a la calle donde se encuentra la Casa de los 11 Patios, y en esta calle antiguamente también se encontraban dos patios, pero el edificio original ha sido dividido en dos y hay una parte de cada lado. De un lado se encuentran los 11 patios de los artesanos y del otro una iglesia, un colegio y demás. Por fin me encuentro en el patio número 5, que es directamente accesible desde la calle, solo hay que pasar por debajo de unos arcos. La Casa de los 11 Patios originalmente era un convento que fue construido en el siglo XVIII, pero tuvo que cerrar por la Revolución. Estuvo abandonado durante mucho tiempo después y un grupo de artesanos se reunió para volver a abrirlo y dividir el edificio en múltiples talleres de artesanías, de todo tipo de artesanías de la región. Atrás de mí se alcanza a ver un mural bien bonito que representa el arte textil, se alcanza a ver una rueca
y otros instrumentos para trabajar el textil. Le damos la vuelta al patio número 5, que realmente está muy bonito, y ahorita vamos a entrar a conocer los demás patios. Detrás de cada una de estas puertas se encuentra un taller y muchos están abiertos, pero parece que el lunes es día de descanso, entonces algunos mantuvieron su puerta cerrada. Acabamos de ver unas colchas y fundas de almohadas hermosas hechas en telar, y ahorita entramos al baño de las monjas. Aquí antiguamente al parecer se bañaban las monjas, ahorita lo vamos a ver desde arriba. En la casa de los 11 patios se encuentran aproximadamente 60 talleres, o sea, 60 artesanos que presentan aquí todo tipo de trabajo hecho a mano de alta calidad y que hay que apreciar, considerar, porque es parte de la tradición y de la historia y cultura muy rica de Michoacán y de los purépechas. Aquí está el baño de las monjas y desde el primer piso se alcanza a ver la montaña, el estribo, y ahora yo muy feliz de entrevistar a la señora Berta del taller Bordados Tzintzuntzan. Estamos en la casa de los 11 patios con la señora Berta, que es artesana de aquí de la región de Pátzcuaro, en Michoacán, de la región de los purépechas, y nos va a explicar qué es lo que representan estos bordados hermosos de aquí de la región, por favor. Sí, señora pues Berta. mira, nosotros somos artesanas iniciadoras de este bordado. En 1989 nos pidieron un nuevo diseño y yo hice una Navidad que tengo aquí en mi puesto, te lo voy a mostrar. Y lo metí a un concurso y me gané un especial. Fue mi primer trabajo que yo hice y tenía 19 años. Entonces de allí ya empezamos a hacer que la boda, que el Corpus, que la Navidad, a rescatar todas las historias que estaban perdidas. Entonces este trabajo, si tú ves, aquí te cuento una historia. Aquí está el ranchito, los leñadores, las mariposas monarcas, está todo lo que es las regiones de nuestros pueblos indígenas, la mariposa monarca, la danza de la botella, las cocineras tradicionales y el lago de Pátzcuaro. Aquí son los sellos arqueológicos que están en Tzintzuntzan. Esos representan nuestras historias. Nuestras historias son danzas, historias y tradiciones. Tradiciones porque la manta es tradicional de los telares. Aquí en Pátzcuaro están los telares en los octipatios. Allí te muestran cómo así la manta. Los bordados, nuestras historias, nosotros las bordamos, las plasmamos y luego agarramos los colores que van luciendo bonitos para que el artista que se los lleve como ustedes queden maravillados y se lleven un pedacito de nuestro amor y de nuestro corazón allí y se acuerden de nosotros. Estamos aquí en la casa de los 11 patios, en la planta alta del baño de las monjas. Los que gusten visitarnos, con todo gusto les damos la explicación. ¿Cómo se llama su taller, señora? Mi taller se llama Bordados Tzintzuntzan. Tzintzuntzan. Muchísimas gracias, señora Berta. Sí, aquí estamos para servirles. Con todo gusto y bienvenidas, con todo el amor del mundo las recibimos. Gracias. No, ¿por qué, feito? Fue el primero que dibujé. No, está bien detalladito, señora, Y- mire. sí. En 1989 lo hizo. Ajá, Es sí. un nacimiento. Allí tengo mi diploma que donde lo metí al primer Y se ganó un concurso entonces. Sí, un especial. La piñatita. Sí, el pesebre. ¿Este qué decía? Estas son los pastores. Ah, pastores. Estas las pastorcitas, Ah. los animalitos, el pesebre, la estrella, el arcoíris de colores, las nubes, el sol. Y acá, pues ya, aquí están repartiendo los ponches. Ajá, sí, es cierto, Y el aquí están ponche. quebrando la piñata. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Este señor, ¿qué está haciendo? Él está allí, van allí, acá está otro árbol, van
amarrar allí un lazo para la piñata. Para la piñata. Pero no les gustó y mejor acá lo pusieron. Y este que es Él, flor. ajá, Este lleva él flor. va, pues cortan, recolectan en el campo todo para hacer el pesebre. Sí, es de la tuna. Ajá, Está sí. recolectando Sí, tuna con ajá. florecitas. Sí, aquí van a guisar el ponche. Ponche. Y aquí Ajá, sí. sus jarritas. Y los chamacos ya bien dados con la Sí, piñata. Miren nada más la creatividad y el trabajo increíble de la señora Berta. Ella es una experta en el bordado, en sus tradiciones y en su cultura. Es realmente increíble y yo me quedé boquiabierta. Me compré varias blusitas, aunque me hubiera gustado comprarle básicamente toda la tienda porque su trabajo realmente es hermoso. Y aquí estamos de vuelta en el patio número 5 y pueden ver los arcos y estamos buscando un taller donde podamos ver unos telares. Le agradezco de todo corazón a la señora Berta por su tiempo. ¿Los telares? No, los telares los trabajan otros señores. Yo, por ejemplo, me dedico a cortarla. O sea, por ejemplo, como ahorita El mantelito. el mantelito individual que voy a sacar, sí, de Navidad, entonces, pero aquí está taller que todos los de aquí de la cooperativa pueden venir. sí, claro, sí, pero los talleres más grandes de los señores están en una colonia de aquí arriba, que es la colonia Colimillas, y por ejemplo, allá, pues ya ves, hay telares que por ejemplo, ese es para coche matrimonial, para sacar coches matrimoniales en ese telar. Estos son para hacer caminos de mesa o pueden poner más hilo para hacer, pueden hacer rebozos exactamente. Ajá. Entonces hay otro que es más ancho, que por ejemplo este es 240. Él sigue el de 3 metros para sacar las conchas king size. Ajá. Y hay otro que es 2 metros para sacar, por ejemplo, para la tela de la cortina, como esta, para la cortina, o hay uno de unos 50 que también te puede servir como para cortina o para tapizar. Finalmente pasamos rapidito por un taller donde me parece que trabajan el cobre y después nos subimos a un mirador donde hay que subir un par de escalones para tener la vista sobre Pátzcuaro, así que acompáñame a subir al mirador con Griselda. Yo quedé maravillada y súper feliz de haber visitado la casa de los 11 patios. Realmente le di como 5 vueltas y creo que hubiera podido quedarme 5 días más en Pátzcuaro porque me encantó el ambiente y el arte que se alcanza a ver aquí y por supuesto su gente muy muy amable. Aquí me encuentro en el mirador que está justo atrás de la casa de los 11 patios y pueden ver la montaña El Estribo. Nos platicaron que de ahí arriba hay un mirador de donde se puede ver el lago de Pátzcuaro, donde también hicimos un tour. En otro video que te recomiendo, Griselda y yo nos subimos a un barco que nos llevó a la isla de Janitzio, donde casi nos perdimos el barco de regreso, pero no tuvimos que dormir en Janitzio al final. Nos la pasamos increíble de todas maneras. Toma nota de que estos videos, estas grabaciones fueron de mediados de diciembre de 2024, pero como tengo bastante contenido, pues me tardé un poco en publicar esto. Aún así, mantiene su actualidad. Tal vez las decoraciones en 2025 en la plaza, las decoraciones navideñas no hayan sido las mismas. Me encantó conocer a la señora Berta y platicar con ella. Realmente fue uno de los eventos más valiosos para mi corazón. Y ahorita te platico más sobre este sombrero gigantesco que traigo sobre la cabeza. Así que no te lo pierdas. Bueno, aquí la pasamos muy rico, increíble en Pátzcuaro. Ya nos vamos a ir al siguiente lugar. Y quédense con nosotros porque les va a gustar los lugares que vamos a seguir conociendo por aquí. Y pues le copié a Griselda su sombrero que me acabo de comprar. Me dijeron que este sombrero, o a Griselda le dijeron que este sombrero se llama robavacas. Yo sí les creo. Les dio mucha risa. Y yo también sí les creo. Es que lo quiero decir en alemán. Ja, ich habe mir diesen Hut gekauft. Ich habe Griselda nachgemacht und habe diesen Hut vorhin gekauft.
Und dieser Hut heißt Roba Vacas. Das bedeutet auf Spanisch Kühe klauen. Und ich finde das ziemlich witzig. Das ist ein Hut, um auf dem Feld zu arbeiten, damit man eben sich sein Gesicht vor der Sonne schützt. Und ja, das heißt, ich trage gerade gestohlene Kühe auf dem Kopf, könnte man sagen. Und wir verlassen jetzt Pátzcuaro. Wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit hier. Ich würde am liebsten eine Woche hier bleiben. Venimos con una papayota y una calabazota enorme del pueblo de Griselda. Cuitzillo el Grande. Cuitzillo el Grande, aquí en Michoacán. Y qué delicia. Las vamos a preparar. Bueno, yo no, pero Griselda sí. Griselda, no sé cuál de las Griseldas. La junior o la más sabia. Hola, señor. Bueno, aquí los vemos. Bye.